en la carta del apóstol Pedro. Ha sido de bendición esta carta. Se identifica mucho con lo que como país estamos viviendo, no solo por lo que vivimos, sino por lo mucho que hemos tenido que despedir. Todos aquellos que están exiliados en algún punto del mundo seguramente tienen contacto con nosotros. Y pues ya los pastores que han pasado han dicho que esta carta tiene que ver mucho con los que están exiliados, con los que están lejos de su lugar, con los que están necesitados, con los que están tal vez desconsolados, con los que están solos allí en un lugar anhelando estar en su casa. Y por eso esta canción se identifica mucho. Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Y es una porción, como toda la escritura, que es un tesoro valioso, que tiene una enseñanza pertinente, alarmante, y que nosotros debemos tomar en cuenta. Ustedes me van a seguir allí y yo voy a leer en Reina Valera, y dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Señor del cielo, gracias por este pasaje, gracias por esta porción de la Escritura, gracias por tu palabra toda, gracias por esta congregación, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a este lugar, no solo anhelando el saludar, el abrazar, el reír y el poder gozarnos con la iglesia, sino anhelando glorificar a tu nombre en medio de una congregación consagrada a ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, ayudando, y glorifícate en tu pueblo hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje me hizo recordar una ilustración, una lectura, una enseñanza que dio un pastor amigo hace muchos años cuando estábamos en el local pasado. Y él contó una historia, más bien es una novela escrita en Inglaterra hace muchos años. Y la novela se llama así: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll era un respetado doctor allí en esa ciudad, en Londres, y él tenía muchos títulos, tenía muchos seguidores. La gente esperaba verlo porque llegaba el Dr. Jekyll, pero él tenía también un trastorno que lo hacía llevar a pensar en su maldad que tenía interna. Y aquel Dr. Jekyll creó una poción, y esa poción, cuando él la tomaba, se transformaba en el señor Hyde. Y el señor Hyde era una persona malévola. El señor Hyde comenzaba a robar en las noches. El señor Hyde desprendía toda su maldad hacia la ciudad. El señor Hyde comenzó haciendo cosas pequeñas, pero terminó asesinando, violando y matando. En algún punto de la historia ya no era necesaria la poción en el Dr. Jekyll. Mr. Hyde se apoderó de todo el ser del doctor y terminó siendo solamente el señor Hyde. Y este pasaje es un pasaje medular y tiene que ver mucho con esta ilustración,
Porque el apóstol está haciendo una alarmante advertencia para que nos abstengamos de los deseos que batallan contra el alma. Esa novela es cierta, la pueden buscar, es corta, pueden leerla y es algo religiosa, pero tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver con la dualidad en que nos manejamos, tiene que ver con la desintegración que a veces tenemos a pesar de ser llamados creyentes. ¿Qué tipo de advertencia hace el apóstol en esta carta? ¿A qué se refiere cuando él está hablándole a personas, ya dijimos, que están exiliadas? Y aquí él va a usar expresiones para decirle a esta gente necesitada, desconsolada, solitaria, en un lugar muy lejos de su región porque estaban siendo perseguidos. Él les va a decir: ustedes no son de este mundo. Y ya viene diciéndolo. Les dice en el pasaje anterior que predicaron los hermanos, ¿cómo los llama? Ustedes son real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La alarmante advertencia se hace a los ciudadanos del cielo. ¿Quién es un ciudadano del cielo aquí? Bueno, levantar un poco. Yo levanto mis dos manos. Yo soy del cielo porque el Señor me compró. Yo pertenezco al cielo. Esto es para ti entonces y para mí. Es una advertencia que necesitamos escuchar. Si no eres un ciudadano del cielo, ¿de dónde eres entonces? Vamos a analizar 3 puntos importantes, partiendo de lo que leímos, que tiene que ver con esta advertencia. Y espero que el Señor nos use. Espero que el Señor nos lleve a escuchar su voz para ser mejores creyentes al salir de aquí. En primer lugar, es una alarmante advertencia para ti y para mí. Soy un ciudadano del cielo, qué bello. Soy real sacerdocio, soy nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es identidad. Se trata de identidad y yo debo reconocer que Dios me ha dado una identidad. Y el apóstol Pedro reconocía que la gente cuando migró, cuando se exilió, cuando fueron exiliados obligadamente, necesitaban recuperar la identidad que habían perdido en todo ese trayecto. Necesitaban recuperar la unidad que habían perdido en medio del caminar. Algunos estaban pensando individualmente en sus familias, pero el apóstol Pedro está hablándoles desde el corazón de Dios para que ellos recuperaran áreas y se identificaran con ese Señor que los había salvado. Ciudadanos del cielo que gozan de una identidad transferida. Y vean que el apóstol comienza llamándolos amados. Ya no eran enemigos, ya no eran esclavos, ya no estaban lejos de Dios. Ustedes son amados. Y cuando leía este texto, buscaba varias versiones. La versión Biblia para Todos lo describe magníficamente, porque no los reconoce como extranjeros y peregrinos, sino como exiliados y refugiados. ¿Usted ha hablado en algún momento con algún venezolano que ha llegado a un refugio fuera del país? ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué siente en ese lugar? ¿Qué siente comiendo lo que le dan? ¿Qué siente escuchando la autoridad que está alrededor de él? Y si siente, ¿qué emociones tiene? Depresión, seguro. Soledad, mucha. Y también muchas cosas que le lleven a pensar en los que están alrededor. Aquí el apóstol Pedro está llamando a la iglesia, a aquellos que habían sido esparcidos como amados que están en un lugar extranjeros. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros: ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son refugiados. Ustedes están exiliados en ese lugar. Ustedes están necesitados de mí para ver el mundo como se debe ver. Ellos pasaron de ser reconocidos enemigos de Dios a ser objetos del inconmensurable amor de Dios. No es medible el amor. Y el apóstol Pedro lo describe así: no solo son real sacerdocio y todo lo demás, son amados de Dios. Usted es amado por Dios. Yo soy amado por Dios. El ciudadano del cielo es amado de Dios.
Y no tiene que estar refugiado, extranjero, peregrino para desconsuelo, sino para avanzar, sino para vivir la vida conforme a lo que Dios dice. Entonces el apóstol usa esta expresión para decir: ustedes son el sello de Dios, ustedes son amados de Dios, Él los ha llamado no solo amados, sino hijos, amigos, coherederos de la gracia. Tan solo somos ciudadanos de paso. Conversaba con un amigo que ha estado en refugio, que está exiliado también, y él me decía: tal vez yo no he sentido mucho porque he tratado de no pensar en los sentimientos. O imagínense usted, está peor. Porque él dice que no trata de pensar en nada, que él trata de estar en cero. Y alguien pudiera decir: yo haría lo mismo, y la verdad es que yo pensaría en mi gente. Como muchos, normalmente, el promedio dice: yo anhelo estar en mi país, yo anhelo ver a mi familia, yo anhelo estar con ellos. Pues el ciudadano del cielo debe estar pensando en lo mismo. Esta canción, Ciudad de Dios, debe llevarnos a pensar: hay una ciudad de Dios para ciudadanos del cielo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Somos peregrinos, o como bien cita la versión, somos exiliados, somos refugiados en la tierra. Nuestra identidad en Cristo, dice Betsy Gómez, le da forma a la manera en que nos relacionamos con los demás. Es la identidad en Cristo que nos va a llevar a transmitir una identidad en Cristo hacia los demás. Si no hay una relación con Cristo, si no me identifico con Cristo, si no reconozco lo que Cristo es, si no como, si no me visto, si no vivo como Cristo vive o vivió, y nos dice que debemos vivir, como los demás nos van a identificar como cristianos. Y esto tiene que ver mucho con eso. Yo soy hijo del rey. Por eso cuando le pregunté: ¿cuántos ciudadanos del cielo aquí hay?, levanto mis manos. Pero ahora eso tiene una responsabilidad grande. Hablábamos en la clase hoy de santificación, hablábamos en la clase de hoy del reflejo, y dice Timoteo Guaymas, uno de los misioneros que estuvo con nosotros hace un tiempo: nos encanta reproducir lo que decimos, pero no lo que somos. Me encanta hablar aquí, y eso es reproducción, pero lo que somos lo sabe el Señor, y también debemos reproducirlo en otros cuando adquirimos esa identidad. Escúchese bien: reproducimos lo que decimos, y esa reproducción tiene que ver mucho con darle al cassette, a ese cassette que uno le daba antes. ¿Cuántos tuvieron una maquinita de cassette que usted lo agarraba y le daba con el palito se rompía muchas veces la cinta y uno le echaba pega? Bueno, así nos encanta reproducir para que se escuche mi voz, para que yo sea escuchado, para que sea yo ante los demás. Pero lo que somos está allí. Recuerden al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, la dualidad de esas personas. Jekyll tenía maldad en sí mismo, que él quería dar riendas sueltas. Inventó esta poción justo para que sus riendas sueltas se llevaran a cabo. Dios nos libre de eso. Somos ciudadanos del cielo que deben vivir en completa integridad la vida cristiana. Y aquí estos días repasaba que los hermanos en las reformas hablaban del coram deo. ¿Y qué es esto? Bueno, vivir en la presencia de Dios. Simplemente, suena así: vivir cada instante, cada momento, cada relación, cada circunstancia en la presencia de Dios. Y ellos, cuando se saludaban, se estremecían. ¿Y cómo está el corandeo en ti? Un estremecimiento. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? Y he escuchado a muchas personas cristianas decir: yo en el trabajo soy una cosa, soy el jefe, soy el gerente, soy el administrador, soy el ingeniero, y en la iglesia otra. Aquí me puedes saludar, aquí puedes hablar conmigo, pero allá soy el ingeniero, respétame. No. El corandeo es que tú eres un ciudadano del cielo
y eres hijo de Dios y debes vivir conforme a esa verdad en cada lugar. Con cada título que Dios te dio, eres ingeniero, pero esclavo de Cristo. Conforme a lo que Dios dice. El corandeo es eso. El corandeo es vivir cada circunstancia, vida, momento en la presencia de Dios. Y eso nos va a salvar de muchas cosas que nos puedan suceder. Y no es que no nos vamos a equivocar. No es que no vamos a fallar. Pero allí está la presencia de Dios para rescatarme y restaurarme, restituirme, salvarme, como Dios salvó a Jonás de su metida de pata allí cuando no fue a Nínive. Vivir en corandeo en la presencia de Dios es abstenerse de los deseos que al fin y al cabo son contrarios a la nueva naturaleza de Cristo. Y es eso, ir contrario a lo que Dios me dice. Vamos a chocar con muchas cosas. Las consecuencias pueden ser hasta fatales. Por eso, cada cosa debemos vivirla en el corandeo. Y R.C. Sproul tiene una cita que no la tengo aquí, pero usted la debe tener allí. Él habla de eso, de estar en la presencia del Señor a cada instante, en cada momento, en cada relación, con cada cosa que hablo, ir a la presencia de Dios, reconocer que Él está conmigo, reconocer el texto que dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y ese todos los días es que en algún momento no va a estar. Todo momento, en cada circunstancia. Y entonces allí estamos llamados a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. En todo. Ve que no se escapa nada. Camino al trabajo, reconocer a Dios allí. Camino a la iglesia, reconocer a Dios allí. Camino a las etnias, reconocer a Dios allí. Camino que sea, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, donde estemos, como estemos, bajo las circunstancias o acontecimientos que sean, es Dios, el corandeo, en la presencia de Dios. Y eso nos va a ayudar a reflejar a ese Dios. Imagínense estar al frente de un mostrador y que digan, Robinson Moreno, ven acá, vamos a verificar tu identidad. A ver si has cometido algún agravio. Llaman a la embajada para revisar la identidad de Robinson, que al parecer ha cometido algún delito. Y va a aparecer allí en el escáner y va a decir, ciudadano del cielo. Los cargos han sido consumados. Está bajo la poderosa protección del máximo representante y gobernador del cielo. No hay nada que hacer. La mayor autoridad la tiene este ciudadano. Puede seguir. Y eso puede ser un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Eso puede ser un reflejo de lo que Dios quiere de nosotros. Que cada día caminemos en completa dependencia de Él. Los ciudadanos del cielo llevarán a la práctica una acción que les permitirá evitar males mayores y glorificar a Dios como fin último. Te va a ir mal si desobedeces a Dios. Eso es tácito. Eso no hay ni que decirlo. Pero lo decimos y nos va mal porque no atendemos lo que Dios dice. Hay una frase que leía estos días pensando en el mantenimiento de la forma de vivir. Siempre recuerdo cuando hice pasantía en José. Y ese manteniendo tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con revisión, tiene que ver con evaluación, tiene que ver con prudencia, tiene que ver con planificación, tiene que ver con orden. Y allí en mantenimiento había un orden preventivo para atender a cada uno de los instrumentos que se debían atender. Había un plan preventivo, había un plan prudente, porque si en algún momento una de esas máquinas fallaba, la planta se caía. Los entendidos saben, se cae, se apagó y hay que volver a encender. Y eso no es como encender la cocina, eso tiene un proceso. Pero lo veía así, manteniendo, previniendo, siendo prudente, teniendo cuidado, buscando la palabra del Señor, buscando edificar nuestra vida, reconociendo los peligros. Y saben, era magnífico ir allí a la tabla de control y ver cuando una cosa fallaba, eso era alarmante. Y después comenzaba a fallar otra, y después otra, y después otra, y así iba hasta que la planta se cayó. Porque a algún equipo no se había mantenido, no se le había hecho mantenimiento de manera eficiente y era crítica la situación. Por eso va a ser crítico
no atender una advertencia de este tipo, de tener cuidado contra los deseos que batallan contra nuestra vida, contra nuestra alma, dice Reina Valera. ¿Y qué es nuestra alma? Es nuestra vida. Esos deseos que nos quieren llevar a cometer agravio contra mi esposa, debo abstenerme de ellos, debo evitarlos, debo reconocerlos, debo poner un alto, debo poner una alarma para decirle: no, yo soy fiel a mi Dios y a mi familia. No, yo soy fiel a mi Dios y a mi iglesia. Yo soy fiel a lo que Dios me ha dado, manteniendo buena vuestra manera de vivir, porque somos representantes fieles del Señor. Y hay una imagen que no había guardado, pero mi esposa la guardó. Dice así, y hermano, tiene que ver con esto. Vean lo que dice: algunas personas causan felicidad a donde van, otras cuando se van. Es un poema. Algunas personas causan, vino Gerardo, qué bueno, este emisario del Señor, qué bueno que lo veo, qué bueno que está aquí, es buena compañía, es un buen consejero, es un buen amigo, voy a recibir algo de él. Pero caso contrario, viene Gerardo, vamos a ver si nos vamos, vamos a evitar que hable, vamos a evitar que nos vea, vamos a huir. Y hay cristianos que no son recibidos porque reflejan algo así. Cuando llegan, la gente se va. Cuando llegan, no está Jesucristo, está la persona, y esa persona que ahuyenta a los demás. Se necesitan hombres y mujeres que vivan vidas consistentes con los principios establecidos por Dios. Consistencia, no Jekyll y Mr. Hyde. No una cosa en la iglesia y en la noche en la casa soy otra. No una cosa en la iglesia y en la tarde otra cosa con los vecinos. No una cara en la iglesia y otra cara con los vecinos. Corandeo, siempre bajo la presencia de Dios, en presencia de Dios. La vida no puede dividirse entre lo religioso y lo no religioso, sino va a ser un sacrilegio, dijo alguien. Y esa debe ser una característica para los ciudadanos del cielo: integridad, consistencia, orden. Ya el caos no está en mi vida. Dios me transformó, soy real sacerdocio, ahora soy nueva criatura, ya no soy parte de la anarquía que hay en el mundo, soy santificado. Dios me ha glorificado en su nombre, me ha consagrado y ahora yo soy llamado amado de Dios. Entonces no puede haber inconsistencia, debe haber consistencia, debe haber integridad, debe haber una manera de hablar, una manera de comportarme, una manera de vestirme, una manera de llegar al lugar que sea para glorificar a Dios. Amén. Entonces es una advertencia para ti y para mí. Segundo, una advertencia que valora la soberanía de Dios en asuntos de autoridad por causa del Señor. Si eso no lo entendemos así, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque no aceptamos ningún gobierno. Vamos a tener problemas porque no vamos a aceptar ninguna autoridad. Vamos a tener problemas porque no vamos a aceptar lo que una maestra o un profesor me dice porque es pirata. Vamos a tener problemas porque no me gusta el gobierno y pudieras tener razón, pero es el gobierno. Y aquí voy a partir de un principio del escrito. Ellos están exiliados y refugiados porque fueron expulsados por el emperador. Y ahora Pedro les está diciendo: sujétense al emperador. Eso usted no lo entiende. Pedro les está diciendo: sujétense al rey. Una traducción dice al emperador, que fue quien lo llevó a ese lugar. Porque yo soy Dios, yo soy soberano, yo estoy haciendo lo que me place para glorificar al mundo. Tú lo estás viendo desde tu óptica, yo lo estoy viendo desde la óptica de Dios, porque yo soy soberano. Y eso debemos entenderlo. No lo entendía Pilatos. En la mañana leímos Juan y no lo entendía Pilatos porque él dijo: oye, tú no me dices nada. Y ahorita le digo dónde está el texto. Pero Pilatos está entrevistando a Jesús y le dice: háblame, no me dices, quiero escucharte, quiero ver tus argumentos. ¿Por qué esta gente te está persiguiendo? Y Jesús sí le habla y le dice: Pilato,
toda la autoridad que tienes ha sido recibida de arriba. Toda la autoridad que tienes ha sido recibida de arriba. Jesús le está diciendo, yo puedo hacer lo que me plazca contigo. Y le recalca, pero mucho más mal ha hecho el que me ha entregado en tus manos. Y nosotros pudiéramos ser de esa clase de personas. Mucho más mal ha hecho Judas, no lo mencionó, que me trajo ante ti, que me entregó. Y también Pedro, que me negó y me trajo ante tus pies. Hermanos, la autoridad en el mundo, aunque no nos guste, ha sido determinada por Dios. Y eso no quita del plano mi responsabilidad de ver quién lo hace mejor o no. Pero al final, la soberanía de Dios está por encima de nuestras decisiones. Y eso es difícil de digerir. Y esta gente estaba en esa misma cosa diciendo, ¿y por qué Pedro me está diciendo que yo me debo someter a la autoridad del rey o el emperador? Si él me trajo aquí, él me está haciendo sufrir, tengo desconsuelo, tengo depresión, tengo soledad, estoy necesitado de Jerusalén, del templo para adorar a Dios allí. Eres exiliado y eres refugiado. Sométete a toda institución humana. Cuando se les da rienda suelta a los deseos pecaminosos, no existirá ningún tipo de sometimiento obediente. Recuerden otra vez, Mr. Hyde, cuando él estaba con la poción, él ya no veía quién era autoridad. Cuando él estaba bajo la maldad, él no le importaba ninguna ética, ninguna moral, ningún policía, ninguna cosa. Él estaba gobernado por el pecado. Y para él ningún sometimiento existía, porque él era Hyde en su maldad y desorden y caos. Y en medio de ese desorden asesinaba. En medio de ese desorden violaba. En medio de ese desorden incluso iba contra su propia vida, porque logró atacar a familiares cercanos, que seguramente el doctor Jekyll no lo haría. Y esto solo para decir que cuando hay de alguna manera desintegridad, nosotros vamos a ir de poco a poco desentendiéndonos de las autoridades que hay. Y yo sé que pudiéramos tener muchas razones para decir que no estamos de acuerdo o no, y podemos decir que no. Recuerden a Pedro y a los apóstoles allí en el libro de los Hechos. Cuando a ellos les prohibieron predicar el evangelio, fueron a la cárcel, salieron, fueron liberados por el Señor. Y ellos comenzaron a hacer ¿qué? Una prioridad de los ciudadanos del cielo. Si ningún gobierno o algún gobierno dijera que no hay que predicar el evangelio, yo no voy a escuchar a ningún gobierno, porque la autoridad suprema me dice que yo como ciudadano del cielo debo predicar el evangelio. Y ellos les dijeron, Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero seguían siendo la autoridad. Ellos no desconocieron la autoridad. Ellos les dijeron, a nosotros nos toca predicar el evangelio. En medio del caos, en medio del desorden y en medio de la anarquía también va a gobernar la desautoridad. Nosotros no vamos a estar pendientes de la autoridad. El ánimo del apóstol Pedro hacia los receptores de la carta descansaba en una identidad que había sido delegada, de manera que se pudiera recibir y aceptar los desafíos de obediencia a la autoridad como parte de la soberanía divina. Hemos recibido lo que tenemos en el lugar donde estemos, en el momento que sea. Dios está por encima de nuestros deseos. Aquí en Venezuela la iglesia sigue avanzando. Siempre lo voy a repetir, cuando estamos en asuntos de misiones, reunidos con iglesias de Colombia, de Inglaterra, de México, ellos preguntan, ¿cómo es que ustedes están haciendo en Venezuela para que las misiones sigan avanzando en medio de todo el caos que hay? En medio de la dificultad económica, de la migración más alta de Latinoamérica, ¿qué ustedes están haciendo? Estamos siendo obedientes a Dios. Estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y algunos hombres no pudieran decir, sal de allí, como han dicho, sal de allí, ven, cuida a tu familia. Y no estoy diciendo que en algún momento no lo pueda hacer. En algún momento lo puedo hacer.
Pero eso no va a negar la autoridad, la soberanía, el poder y el poder de Dios para consagrar a un pueblo en el lugar que sea. Ustedes saben que allí en la franja de Gaza hay pastores bautistas predicando a diario el evangelio. A pesar de ser perseguidos, a pesar de la guerra, están allí. Y si huimos de Venezuela, imagínense estar en la franja de Gaza, en medio de una cosa que nosotros no podemos vivir, ver, entender, porque no estamos allí. Pero en ese lugar hay iglesia. En lugares muy lejos de nosotros hay iglesia. El sometimiento a la autoridad de alguna forma reconoce la autoridad final en Dios por causa del Señor. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de qué persona? ¿Por causa de mí o por causa del Señor? ¿A quién obedezco? ¿Me obedezco a mí, mis deseos, a los hombres, a cualquier autoridad o a Dios? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Allí estamos hablando de autoridad. Dios ha colocado las autoridades. Y aquí viene un punto que pudiera dar a extender. Para castigar a los que hacen el mal y galardonar a los que cumplen con su responsabilidad civil. No lo están haciendo tal vez. Ellos no están para lo que Dios los puso. Así como mi papá no estaba cumpliendo con la responsabilidad que Dios le dio de criarme conforme a su voluntad. Él me instigaba a ir a un burdel y yo le decía que no porque mi Dios me decía que eso estaba mal. Él me instigaba a beber cerveza porque él quería que yo lo hiciera, pero yo le decía que no. Y él dejó de ser mi papá, el que Dios colocó. El que Dios dijo que debía obedecer, no, pero en cosas que se alejaban de la voluntad divina y se alejaban de la palabra de Dios, yo le decía que no, porque por encima de él estaba un Dios que me decía que me iba a ir mal. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y cumple tu responsabilidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Anda y vota cuantas veces sean, anda y busca quitar o poner gobiernos, pero hazlo conforme al sometimiento del Señor, por causa del Señor, para glorificar al Señor, no para glorificar, bendecir, ayudar a un grupo, porque la soberanía de Dios no tiene colores, no tiene bandos, no es de izquierda ni de derecha, no es azul, no es roja, no es verde. La soberanía de Dios no tiene color, es soberanía de Dios y Él es quien manda y dice. Y allí, esta mañana hablábamos que se trata también de obediencia, se trata de reconocimiento, se trata de piedad y sufrimiento. ¿No estaban sufriendo los exiliados, los refugiados a los que el apóstol Pedro le escribe la carta? Estaban sufriendo. ¿Por qué usted cree que Pedro le escribe esta carta? Y no tiene destinatario, una ciudad. ¿Saben por qué? Porque podían agarrar la carta y decir, aquí están los bichitos, aquí están los que siguen a Cristo. Vamos a ir allá, porque ellos llevaban la carta en sus manos para un lugar específico. Y en ese lugar había soldados. Y si ellos les quitaban la carta, esa carta iba a decir dónde estaban aquellos ciudadanos exiliados, judíos, cristianos, malévolos que están trastornando al mundo con su predicación. Pero ellos, Pedro dice, no, exiliados, refugiados, peregrinos. Y por eso no lo hace. Pero eso es muy bueno porque es pertinente para nosotros. La autoridad Dios la ha colocado para castigar. Y Dios nos libre de ir contra Dios. Allí mismo en ese contexto, algunos querían levantarse contra Pedro y los apóstoles. Y se levanta una persona del bando que quería perseguir, matar, hostigar a los cristianos y dice, oye, tengamos cuidado, porque pudiéramos estar luchando contra el mismo Dios. Inteligencia, sí, soberanía. Él entendía que había un Dios soberano. Y debemos descansar en la soberanía de Dios. Esta mañana decía Isaac Newton, el gran científico, cuando estaba con sus compañeros ateos, haciendo ciencia, compartiendo y relacionándose con ellos. Ellos trataban de instigarlo, ellos trataban de socavar su creencia en Dios. Y él le decía, detrás de cada descubrimiento que hacemos, detrás de cada puerta que la ciencia, tú y yo estamos abriendo, Dios está esperándonos del otro lado diciendo, bienvenido, yo creé, yo te hice descubrir esto, ahí estás. Isaac Newton es
o pensando en la soberanía de Dios. Entonces, si no está sucediendo lo que nosotros creemos, Dios nos va a estar guiando en obediencia siempre y cuando se nos inste a desobedecer y deshonrar a Dios. Yo debo decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 28 y 29. Pedro y los apóstoles, Dios y los hombres. Nadie va a decir que debo hacer por encima de lo que Dios dice. Nadie me va a obligar a decir o hacer lo que está por encima de Dios, porque es Dios primero. Es Dios el que me dice, es Dios el que me restauró y que me manda. Por último, esta alarmante advertencia: descansa en la voluntad de Dios. Descansa en lo que Dios ha dicho. Y vamos a leer allí esta última parte. Y esta última parte tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver con la forma en que actuamos y andamos. Tiene que ver con la forma en que nos dirigimos. Tiene que ver con la forma en que aplicamos nuestra fe. Tiene que ver con la forma en que nos conducimos ante el mundo. Tiene que ver con los atributos de Dios en nuestra vida para mostrarlos al mundo, aquellos que son testificables, que yo debería estar como ciudadano del cielo testificando. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y vean, aquí añade, como libres, ustedes son libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y no voy a leer la última parte porque es el fin de este discurso. Pero esta advertencia, hermanos, descansa en la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, ¿quién debe hacer el bien y seguir? Aquel amo supremo, bueno, que me rescató de la esclavitud del pecado y ahora me ha hecho un buen esclavo, un buen siervo de Él, porque Él es un buen amo. Y cuando hablamos de esclavitud es la frase que usan las versiones antiguas para referirse a los siervos del Señor. Ustedes son esclavos del Señor. No siervos que tal vez baja la autoridad de Dios. Si hablamos de autoridad, la autoridad del Señor es ser nuestro Señor, nuestro amo, que sabe lo mejor para nosotros. Y al descansar en la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a tener implicaciones directas con el hacer el bien como un sello de la gracia de Dios para ti y para mí como ciudadano del cielo. Debo hacer el bien. Debo buscar el bien, debo propagar el bien, debo reproducir el bien para callar las voces de aquellos que dicen, esos son unos cristianos sinvergüenza que se roban el dinero. Eso es lo que están ahí es predicando un domingo y van a sus casas y son peores que los demás. Eso es lo que se escucha decir. La ignorancia de aquellos que atacan, que seguirán atacando a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo vamos a callar estas voces? Ya Dios nos ha llamado amados, ya somos ciudadanos del cielo, pero debo hacer el bien, no me debo quedar, Él me salvó, yo voy a tirarme una canita por aquí, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor, y bueno, Él me va a ayudar. Tenga cuidado. Hablábamos hoy, Dios es inmutable, sigue siendo el Dios que se aira todos los días contra el incrédulo, sigue siendo el Dios que mira todo lo que hacemos, sigue el Dios que nos dice y exige santidad. Sean santos porque yo soy santo, leímos hace unos días aquí mismo en Pedro, pero dice, sean santos ¿en toda qué? Vuestra, dice así en el pecho, vuestra manera de vivir. Debemos ser santos en toda mi manera de vivir. Es lo que Él le está diciendo. Entonces, descansar en la voluntad de Dios como ciudadano del cielo es hacer el bien. Y Venezuela y tu vecindario y tus vecinos y tus compañeros de trabajo necesitan el bien. Necesitan que tú no le muestres a Mr. High, que tú muestres a alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo,
Que tú no seas otra persona allí, que yo no sea otra persona allí, que seamos los que vivimos en la presencia de Dios. Esto será importante a la hora de disminuir las voces de aquellos que se gozan en difamar el evangelio. Muchos están difamando el evangelio. Hay muchas iglesias, pastores, líderes, miembros que están haciendo que se difame el evangelio, pero no seamos de esos. Seamos de los que ayudan, de los que consuelan, de los que concilian, de los que reprenden, de los que exhortan a vivir el evangelio conforme a lo que Dios dice, de los que viven el evangelio de esa manera. Viven, vivencia, tránsito, caminar, forma de vivir. Esto va a ser importante a la hora de disminuir estas voces. La voluntad de Dios nos exhorta a vivir como esclavos del Señor. Esclavos de un Señor que a su vez nos ha libertado de la esclavitud, pero de el pecado. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de un amo bueno, de un Señor bueno que me dice que debo hacer el bien. Ahora somos libres para servir voluntariamente como esclavos. Por eso dice: ustedes vivan como siervos de Dios. Y esta palabra no es sencilla. Esta palabra no es fácil. Esta palabra no es fácil de digerir. Por eso Pedro va a seguir hablando contundentemente de eso. Porque no es fácil servir a los demás. No es fácil agradar a los demás. Y no es que lo vamos a agradar, pero de alguna manera debemos servir. Y saben, por eso en la actualidad hay iglesias que tienen títulos. Y ustedes pueden nombrar algunos. Y sí, los títulos, ¿en qué se basan? En una autoridad que se despega de lo que la Escritura dice. Porque la Escritura habla de siervos de Dios, esclavos de ese Dios para servir a la iglesia. La autoridad es del Señor. Las tiras no están delegadas por el Señor. Nuevamente en la célula compartíamos esta semana en el Evangelio de Marcos, cuando están allí los discípulos pidiendo al Señor, mientras el Señor sufría, mientras el Señor está hablándoles de lo que iba a sufrir, mientras el Señor está pensando en el sufrimiento, en ir a Jerusalén, en todo lo que le iba a acontecer. Jacobo y Juan dicen: Señor, mi herencia, yo quiero estar a la derecha y mi hermano quiere estar a la izquierda. Dame mi herencia, no me importa si mueres. La autoridad, Dios les dice, el Señor les dice: el que quiere ser mayor en este reino debe ser el que les mande a todos, el que dirija a todos. ¿Cómo dice? Debe ser siervo de todos. Y ahí tragamos grueso, porque siervo de todos, y cuando hablamos de servicio y cuando hablamos de esclavo, cuando hablamos de esa forma a la que se está refiriendo el Señor y Pedro, tiene que ver con aquellos que limpiaban incluso los pies de las personas. Ustedes saben que esa obra solo la hacían los esclavos, pero del rango más bajo. El Señor lo hizo con sus discípulos. Y nosotros debemos seguir haciéndolo en el mundo para que el mundo vea, glorifique a Dios y diga: realmente esta gente sirve a Dios. Y no solo sirviéndonos de esta manera, sino en medio de la enfermedad, en medio del dolor, la angustia, de la alegría cuando alguien hace algo bien para Dios. La voluntad de Dios entonces nos exhorta a vivir como esclavos del Señor. Y ustedes saben que un esclavo en ese contexto, condición, en ese lugar, en esa ciudad, él representaba, cuando se identificaba con su amo, él era capaz de ser enviado por el amo y era representación de su amo. Él tenía el título de esclavo, pero a su vez representaba a su amo. Y a esa representación se refiere Pedro. Tú y yo debemos ser cartas abiertas al mundo para que ellos puedan ver al Dios que decimos nosotros profesar. La voluntad de Dios señala desde la Escritura 4 imperativos que los ciudadanos, siervos de Dios deben cumplir. Y allí están. Y con eso terminamos. Son 4 imperativos. Honren. Versículo 17. Léanlo allí conmigo. Honren a todos. Teman a Dios. Honren al emperador, al presidente, al gobernador, al maestro, al profesor.
honren al rey. Y eso es para ti y para mí. Y eso les estaba diciendo Pedro a aquella gente: honren al emperador, pero honrenlo sabiendo que ustedes son exiliados y refugiados en el Señor, son peregrinos, son extranjeros, son advenedizos, esperando y anhelando una ciudad celestial, esperando y anhelando que el Señor pueda venir. ¿Cuántos aquí son peregrinos, son extranjeros, que están esperando cada día la venida del Señor? Estamos llamados cada día. Yo de verdad, no solo con la canción, sino anhelo estar en la presencia del Señor. El mundo cansa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No vamos a estar para siempre en este mundo. Esto es un sorbo pequeño de la eternidad, pero una eternidad con Cristo, donde estaremos junto a gente de toda lengua, tribu y nación. Y termino con esta frase, con este título, que resume, recoge muchas de las cosas que hemos hablado. Esta es la mejor manera de honrar a Dios. No glorificamos tanto a Dios con elevada admiración, con expresiones elocuentes o servicios pomposos para Él. Más bien, lo glorificamos como cuando aspiramos conversar con Él, con el Espíritu sin mancha, y vivir para Él viviendo como Él vivió. Y eso lo dice Stephen Charnock, pero él lo dice pensando en eso. No es la elocuencia, no es la pomposidad religiosa, es ese reflejo de tu vida diaria con el Señor, lo que va a impactar al mundo. No es tanto reproducir lo que dices y vuelves a decir, y es emotivo incluso cuando lo dices, sino va a impactar incluso tu silencio en el lugar indicado, con la persona indicada, pero mostrando al Dios supremo para transformar al mundo. Recuerden, aquel soldado a los pies de la cruz no recibió una elocuente predicación, sino vio el amor sufriente de un personaje que no hizo nada, que padeció sin pecado, que murió por causa de todos los que estaban alrededor, incluso de él mismo, y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba reproduciendo el amor. Cuando yo hablo con un panare que no entiende mi lenguaje, yo pido al Señor: Señor, que ellos puedan ver efectivo el amor tuyo en mí, para que reconozcan que le estamos tratando bien, que lo estamos sirviendo bien, que no está aflorando un beneficio, o tal vez tratarlo en algún momento para que me vean, sino te estoy sirviendo a ti, los sirvo a ellos y voy a servir al mundo, a todos, a honrar y amar a los hermanos, así como tú lo hiciste.